Bueno, a partir de hoy, todos los viernes vamos a tener esto que le llamamos historias de familia. Personajes muy conocidos, los conocemos profesionalmente, los conocemos a través de los medios, pero queremos conocerlos también en el aspecto familiar y en la vida de cada uno de ellos. Mire, en San Juan todos somos inmigrantes, hasta los indígenas, los primeros que habían, llegaron de afuera. Todos somos inmigrantes. Lo que hay apellidos que llevan 10 años, apellidos que llevan 5 generaciones, otros 3, otros 2. Y el apellido Tamarí apareció por primera vez en San Juan. Sí. ¿De dónde venía ese apellido Tamarí? El origen del apellido es catalán. Digamos, Catalán. ¿no? Catalán. La familia es catalana. ¿Y llega a la Argentina en qué año? Mi familia llega a fines del 1800. Ahí está el registro en el Hotel de Inmigrantes, digamos, en el Archivo General de la Nación, estaban ahí en esos barcos. ¿Sí? Una parte de la familia viene de Cataluña, otra parte de esa familia viene de Biarritz. 1880 y pico. 80 y pico, Sí. o sea, 150 años Exacto. en la Argentina, ¿no? Y los Tamarit se van a Córdoba. Y se instalan ahí. Se instalan en Córdoba y después una parte de esa familia se va a Buenos Aires. Y hay 2 ramas Tamarit. Y de pronto nace Laura Tamarí. ¿A dónde nace? Larga. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Dolores. Dolores es el primer pueblo patrio. Es el primer pueblo que se funda después de la Declaración de Independencia, que está justo en la mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata. Sí, sí. ¿Sí? Ahí nací yo de casualidad, en realidad, porque mis padres migraban mucho. Los 3 hermanos, somos 3 hermanos, los 3 nacimos en 3 ciudades diferentes de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir viendo también, Luciano va a ir pasando fotos familiares de distintas épocas. Vamos a ir conociendo esto. ¿Y quién es esa chica? Esa es Dolores, el día de su bautismo. Es una foto más actual. Sí, esa soy yo en el secundario en Buenos Aires. Yo he vivido en varios lados. Digamos. En Buenos Aires, en La Pampa, en Córdoba. Y después, a los 31 años, me vine con un sanjuanino para acá. ¿Por un sanjuanino? Sí, por un sanjuanino. Y el sanjuanino se llama Juan Manuel Campayo. Campayo ya lleva otras generaciones en San Juan, ¿no? Llevamos muchas generaciones en San Juan. Sí. Ya, ¿De dónde viene el apellido? El apellido es de la meseta central de España, de La Mancha. La Mancha, castellanos puros. Sí, bien castellano. Ya es como la 5ª generación argentina, así que ya considerado que... ¿Y vinieron directamente a San Juan? Directamente a San Juan, con una pequeña escala en Buenos Aires, con el ferrocarril. Con el ferrocarril. ¿Se venía a trabajar en el ferrocarril? Ferrocarril y terminaron haciendo... Bueno, en esa época San Juan no había viñedos, cultivaban trigo y hacían pan. Pues en la zona del yo Bardón. siempre digo que Roca, pues hay sectores que lo ven mal a Roca, pero realmente lo que es San Juan se lo debe a Sarmiento en parte, pero en parte a Roca, porque si no hubiera habido ferrocarril, ni Tucumán tendría zafra, ni San Juan y Mendoza tendrían vino. Acá producían los zumos aguardientes, por una cuestión lógica, ¿no? El ferrocarril fue un gran adelanto. Y ahí llega el primer Campayo. Ahí llegan los primeros Campayos, eran unos primos que después les fue bien y volvieron a España. Y en España eran argentinos. Claro, Entonces un tío, ya tatarabuelo mío, tenían un cortijo que era como una finca y criaban chanchos y envenenó todos los chanchos y se vino. Los envenenó y se vino. Los envenenó y se vino y ¿Qué después se personaje? vino toda la familia porque nos tenían que vivir. Eran de armas traer. Bueno, ¿y dónde estudiaste? Y yo estoy en la Universidad Católica de Córdoba, donde ¿La conociste? la conocí a la doctora. ¿Laura sí. estudiabas ahí? También los dos estudiamos Compañeros ahí. de curso. ¿Con los dos? Sí, ¿Sí? compañeros de curso, nos recibimos en exactamente el mismo momento. ¿Y cómo fue? Porque me imagino que decirle a una persona que ha vivido en varios lados, que está en Córdoba, mira, nos vamos a ir a vivir a San Juan. Esa decisión es una de las más graves en una pareja. ¿Dónde vivir? Esa fue una decisión muy dura. Muy conversada, No, ¿no? no tanto. Esas cosas no se... En realidad fue en el año 2006. Nosotros ya teníamos 2 hijos, Dolores, que estaba en la foto, y Manuel, que es el más grande. Y
nos aumentaron el alquiler el 100% de un día para otro. Y nada, y acá Juan tenía su papá, otro oftalmólogo muy conocido, Sí, sí. y bueno, dijimos, bueno, si nos vamos a terminar yendo a San Juan en algún momento porque había más opciones desde lo profesional, vámonos, ahora. Ya habíamos terminado ya la formación de Ya posgrado, estamos, sí. los dos, y ya llevamos casi 7 años en Buenos Aires. Así que, bueno, era el momento Sí. ahí los chicos empezaban la primaria, así que era como que el momento de tomar la decisión. De cualquier forma, Juan Manuel, vos sabías a qué venías. Tenías familiares, tenías un papá que ya estaba dentro de la especialidad. La que se arriesgó fue ella. La que se largó a la pileta fue Laura. Sí. Porque además era una especialidad, buscamos el momento que llegan, donde todavía hay sectores que no terminan de entender qué es lo que es la salud mental, ¿no? Sí. O sea, venía casi a inventar un sector, ¿no? En realidad siempre yo vine y yo siempre cuento una historia. Mi papá decía, ¿por qué vas a hacer psiquiatría? Nadie usa el psiquiatra, digamos, nadie va al psiquiatra. Después terminó reconociendo que se había equivocado. Pero, digamos, cuando vine para acá dije, bueno, ¿dónde voy a conseguir trabajo? Gracias a una amiga, la doctora de Tomaso, al mes yo ya tenía 2 trabajos. Yo me vine con 3 sueldos en 3 cheques a fecha. Eso fue todo el ahorro que teníamos. La estábamos pasando complicada en Buenos Aires, entonces bueno, nos vinimos acá. Mi suegro y su esposa nos consiguieron una casa, digamos, fue toda una dinámica, la mudanza. Nos mudamos, para que te des una idea, en un camión que nos consiguió mi tío, un camión cebollero, porque no podíamos afrontar la mudanza. Y llegó 3 días después que nosotros llegamos. O sea, Y llegamos sin nada y no sabemos ni dónde estaba el bueno, camión, nada. pero estaba la familia. Sí, Era por un factor de podríamos haber contención. estado ahí. Y ya tenían 2 hijos Ya teníamos Ya 2 tenemos, hijos sí. y una gata. y una gata. Y una gata. ¿Y ahora cuántos hijos tienen? 3. 3 hijos. O sea que 3. hay un sanjuanino, Hay una sanjuanina. una sanjuanina. Sí, sanjuanina. es la única sanjuanina de la familia. Yo soy cordobés, porque en la misma circunstancia, mis viejos, los 2 médicos, me tuvieron en Córdoba. Y a los 9 meses, para acá. Fíjate lo que son las historias, Sí. ¿no? Sí. Y será que a mí me apasionan, sobre todo las historias de inmigrantes, ¿no? Y me imagino lo que debe ser dejar el lugar, ser trasplantado. No sé cómo es el sanjuanino, si es fácil o no es fácil. ¿Cómo lo viste, Laura? En mi experiencia, el sanjuanino tiende a traer a San Juan, por algún Sí. extraño motivo, ¿no? Sí. Tengo un montón de gente conocida, foránea, que termina en San Juan arraigado, y de alguna manera adopta, ¿sí? Cuesta acostumbrarse al ritmo sanjuanino, sea cual fuera el ritmo que uno trae. Yo además vengo siendo nómade, digo, no es que siempre viví en el mismo lugar y ahora me implanté acá, digamos, es la primera vez en mi vida que yo vivo más de 7 años en una casa y en una ciudad. Ahora, te digo una cosa, con todas tus participaciones en programas, en debates, todo este tipo de cosas, si un día deciden irse, te van a extrañar los sanjuaninos, te vamos a extrañar. Esta es una realidad, ¿no? No creo que sea algo fácil de irse, digamos, después de tanto tiempo. ¿Sabes que se da un fenómeno doble que yo lo estoy tratando de incorporar al análisis porque me toca con los nietos ver? La cantidad de sanjuaninos que quieren irse para extrañar desde afuera, ¿no? Sí. Es Creo un que fenómeno sobre todo en la juventud. creo que cuando uno está acostumbrado a extrañar, a mí me ha pasado además de ir y volver. Bueno, Juan también, ¿no? Digamos, volvió a San Juan después de estar en la facu y en la residencia. Volver al mismo lugar, nunca se vuelve al mismo lugar. Y ya no sos el mismo tampoco. Ya no sos el mismo, como dice el tango, volver, ¿no? Y además, creo que hay como una cuestión de decepción al regresar, porque uno no se encuentra con los mismos amigos, ni uno está en la misma posición. Yo creo que cuando uno se va, ¿sí? Digamos, Rompe. tiene que romper. Es así. ¿sí? Y no termina volviendo rápido.
Sí, romper algo, sí. y si no es un fracaso, entonces digamos, y por eso tenemos amigos en tantos lados y tenemos familias en tantos lados. Nosotros tenemos familia en Brasil, en Perú, amigos en toda la Argentina, compañeros de la facultad también con quien tenemos contacto, o sea, digamos, así viajamos. Bueno, Y es viajamos, buena hora, intentamos es viajar buena barato. hora. Este, Juan Manuel, tu trayectoria, será que uno lo une padre e hijo, no los identifica, pero Sí. siempre estuvieron ligados al tratamiento oftalmológico, ¿no? Y yo soy la segunda generación. Mi abuelo tenía finca, o sea, empezó casi sin saber y, y desarrollando cuando no había universidades, había poco conocimiento, el conocimiento que había era escrito, él sabía leer afortunadamente, y tenía una formación hasta séptimo grado, ¿no? Probablemente Sexto sería en ese sexto, momento, sí. claro. Y pude desarrollar y le pude dar la posibilidad a mi padre que fuera a estudiar, porque muchas veces eran dos hermanos, un varón y una mujer, y siempre como las hijas mujeres tenían como la obligación de quedarse en la casa, ¿no? En su Y el momento. varón era parte de la tribu que trabajaba con él, ¿no? Claro. Son pocos los que se abrieron posibilidades. Y tenía, bueno, no sé, realmente bueno, no he tenido la oportunidad de por qué despertó la vocación de médico. Yo creo que eran sus compañeros de secundaria que prendieron como una aventura. Eran exalumnos del colegio Don Bosco y se fueron a estudiar a Cora sin saber mucho lo que era, ¿no? Y bueno, al principio no le fue muy bien y después se adaptó. Bueno, seguimos con los doctores Laura Tamarí y Juan Manuel Campayo. Y empiezan las llamadas telefónicas y dicen, pregúntenle a Juan Manuel si es cierto que era judoka. Sí. ¿Sí? Hay varias figuras relevantes de la política y que han pasado por el deporte del judo, ¿eh? Entre otros Marcelo, nuestro gobernador. Sí, señor. Teníamos no sé quién fue el primero de los primos que empezó a ir a... Vos sos primo de Marcelo Sí, Riego. primo hermano. Sí. Nos empezaron a llevar, porque en esa época, bueno, teníamos 8 años, 7 años, y alguien descubrió el judo y realmente se ve que hemos sido bastante bravos en ese momento, que nos fueron como a que nos orientáramos un poquito ahí con la disciplina. Con la disciplina y la filosofía. La filosofía oriental, porque sí, si no, sí. debe ser peligroso, ¿no? Sí, realmente el judo yo lo practiqué hasta los 17 años, hasta que me fui a estudiar a Córdoba, que después se me hizo muy difícil, pero realmente ha sido, más allá de la cultura del cuerpo, etcétera, el control, la no agresión, el tema de aprovechar como la fuerza del otro es muy interesante. La verdad que es súper recomendable para un deporte que se puede practicar a cualquier edad, así que... Bueno, y aprovechar la fuerza del otro también se hace en la política, ¿no? No solamente en eso. ¿Qué tienen de hobby, aparte de viajar? Porque yo decía, Laura, que tienen familiares en todos lados. Juan está lleno de hobbies, ahora te los va a decir él. Yo en realidad el cine creo que es el hobby principal y tal vez en alguna época fue la lectura, después con la maternidad un poco se desconfiguró por los tiempos. Y soy una mujer de pocos hobbies. Estoy intentando entrar ahí. Armar rompecabezas también, pero bueno, con hijos y con gatos también es difícil armar rompecabezas de muchas piezas. Pero bueno, intento. Yo me imagino que estar casada con una médica psiquiatra, porque el médico psiquiatra no es como el médico común, que tiene previsto dentro de 15 días, el señor tal lo tengo que atender. Por ahí están cenando y suena el teléfono y tiene que salir. Está más lleno de imprevistos que de cosas planificadas. Es difícil vivir con una psiquiatra, ¿no? Es difícil y el teléfono está siempre abierto. Y más en el caso como eso el es Laura, lo que hace que sea una profesional que se destaque del resto, que ella, si le llaman a las 4 de la mañana va a atender, si le llaman a las 12 al domingo
siempre está ella preparada para atender una llamada que puede ser una llamada que sea a veces de vida o muerte, porque no necesariamente, Claro. y se puede resolver por teléfono. Muchas veces la gente en la desesperación tiene el número. He escuchado a veces conversaciones durante 2 horas, 3 horas, del otro lado, no solamente Claro, no, es fundamental. lo que dice la otra persona, pero lo que hace ella para tratar de que... Y la tranquilidad que tenga el teléfono siempre abierto, ¿no? Vamos, de pronto también el médico oftalmólogo también programa tengo que operar una catarata, tengo que operar algo, tiene tiempos. Pero cuando uno conduce un hospital del tamaño del Marcial Quiroga, me imagino que esos tiempos son totalmente distintos y las emergencias son permanentes. Y es un desafío. La verdad que me encuentro a mí en una situación madura en mi especialidad de oftalmología, pero casi empezando a hacer administración hospitalaria. Tengo una formación en administración hospitalaria, una maestría. Y la verdad que siempre pensé en ejercer en la parte privada, pero nunca en la parte pública, y surge este desafío. La verdad que me invitan a formar parte de que es un equipo de conducción del hospital. No soy solamente yo, o sea, es un equipo de por lo menos 5 personas que estamos repartiéndonos responsabilidades, aunque la responsabilidad máxima siempre... Sí. Y bueno, siempre hay situaciones de gente que está sufriendo un problema y su problema es el más importante. Laura, vos también dirigiste un hospital, y un hospital polivalente. Sí, yo transformé el Hospital Mental de Sonda en el Hospital General Julieta Lanteri. Esa fue mi función. Y digamos. Me imagino que no ha sido sencillo eso. No, fueron 6 años muy intensos. Estuve 6 años a cargo de la dirección y es todo un desafío, es divertido porque uno aprende de un montón de cosas. Está bien, pero ¿cómo hace uno uno llega a su casa después de un partido de fútbol, se baña y sale nuevo, pero llega con un problema que son cotidianos y no se baña y el problema sigue? Cuando uno dirige un hospital, el problema no para. Mientras dura la gestión, el problema es un loop de problemas. A mí me pasaba, por ejemplo, me acuerdo el primer año era que me explotaba un transformador, nos quedábamos sin luz, nos quedábamos sin agua, el viento. Es todo el tiempo resolver situaciones que no tienen que ver con la medicina, pero que sí tienen que ver con resolución de problemas, ¿no? Pero además en un hospital de salud mental también, porque dentro del hospital seguía siendo, están también los familiares, que hay que contenerlos. Sí. Y que a veces son más problemáticos que el mismo paciente. Sí, la mayoría de las veces. Sí, desgraciadamente, porque hay que transformar. Lo que pasa es que hubo que hacer la transformación del modelo. ¿Sí? Entonces, entender cómo se iba a transformar el modelo, que no era que uno lo iba a dejar en la calle al paciente, sino que se tenían que transformar en algunas cuestiones. Ha sido todo un trabajo. Me faltó el hobby de Juan Manuel, y después están pasando fotos de niños que van creciendo atrás nuestro, que espero que la estén pasando también. Háblenme un poco también de los hijos. Mi hobby lo acabo de perder, así que... ¿Cuál es? Yo soy un ciclista frustrado, digamos, de alguna manera, que en algún momento competía, disfrutaba, sigo disfrutando hasta hace poquito de la bicicleta, pero bueno, el último golpe hace 3 semanas atrás me dijo el traumatólogo, mirá, pues, si te querés matar, seguí andando en bicicleta. Porque indudablemente no soy bueno. Así que bueno. Bueno, ¿y de los hijos qué me cuentan? Son 3. 3. El más grande, Manuel, que nació en Buenos Aires en el 2000, prematuro, nació con 1 kilo. 1 kilo, ¿no? Con 1 kilo. Esos son los avances de la ciencia que por ahí no lo advertimos, ¿no? Sí. En otros tiempos no habría vivido, ¿no? Sí, estuvo 42 días de internado en terapia intensiva.
Lindo para debutar como padre, ¿no? Hermoso. Ese ya estaba en casa. Para que te des una idea, al año pesaba 7 kilos. O sea, entonces digamos, tuvimos una educación de padres de prematuro que por suerte la tuvimos con un grupo de padres de la NEO, que habíamos armado un grupo de amigos, y con un pediatra que nos acompañaba. Nosotros estábamos solos en Buenos Aires, más allá de que yo tenía familia extendida, por ahí también aparece un poco esa familia de Buenos Aires en algunas fotos, digamos, y la familia de Córdoba, que eran mis padres, y la familia de acá, abuela, tías, el padre de Juan, iban para allá cada tanto. Nosotros estábamos los 3 solitos allá. Me imagino. Después viene Dolores, que nació en el 2004, ya cuando había menos riesgo de tener... ¿En Córdoba nació? No, en Buenos Aires, también, sí. Ya cuando había menos riesgo de tener un prematuro de vuelta, porque no era digamos, si bien uno tiene lindos recuerdos de la época, no es una experiencia que uno quiera pasar muchas veces en la vida. Y después nos vinimos para acá, y en el 2010, el 11 de febrero del 2010, nació Lucía. Que nació Lucía el día que mis padres cumplían 50 años de casados. Así que ellos se jactaban de tener el mejor regalo de aniversario de oro. Ahí está Juan de ciclista, ¿ves? Ese es Juan de ciclista. Bueno, así es como... Yo te sigo por ahí en las redes sociales y hubo una etapa donde la muerte de tus padres te marcó mucho, ¿no? Sí. ¿Qué fueron tus padres para vos? ¿Qué fueron? Nada, fueron contención, no solo para mí, creo que fueron para todos, para los 5, fueron gran compañía, fueron los que me permitieron trabajar y llegar a ser hoy desde lo profesional en San Juan quienes somos, digamos, porque lo cierto es que si ellos no hubiesen estado, ellos me llevaban a los chicos al colegio, me los buscaban en el colegio, les llevaban la comida, les traían... ¿Se radicaron acá? Se radicaron acá cuando nació Lucía. Porque justo ahí a mí me sale la posibilidad de entrar al Hospital Rawson. Entonces era una compañía importante, era la cocina asegurada, la comida casera asegurada, el arroz con pollo favorito de los chicos, los tangos, charlas. Mi papá era ingeniero, entonces toda la cuestión de administración, por ejemplo, cuando yo entré al hospital, él era un gran confidente en eso, porque había manejado empresas multinacionales donde los problemas estaban a la orden del día, entonces decía, bueno, hace esto, hace lo otro, fíjate, ayudaba, colaboraba, ¿sí? Entonces sí, fue... En el caso tuyo, ¿también hablaban de oftalmología con tu padre? Tuve, por suerte, hice la formación, si bien la hice en Buenos Aires, yo soy especialista en oftalmología, gracias a mi papá, obviamente, porque me gustó y siempre como que lo vi con curiosidad y me gustaba la tecnología, es una especialidad muy... ella lapicera y nosotros millones de dólares en inversión en equipamiento, porque si no... Bueno, y eso me atraía, realmente. Mi madre dermatóloga, también, ¿no? Lapicera y ojos, para verlas. Me atrajo mucho y pude hacer mi complemento de formación, porque yo hice mi formación en cirugía de catarata y glaucoma, y yo de la formación en retina no había participado y no me gustaba, la realidad. Y cuando llegué acá, la Clínica Santa Lucía me acogió, y empecé a desarrollar mi especialidad. Mi papá era especialista en retina. Sí, sí. Y empecé a hacerme cargo, porque me dice, no, yo no quiero trabajar más. Él era decano de la Facultad de Medicina de la Católica. En ese momento dice, no, hacete cargo, pero yo yo te enseño. Y así que estuvimos mucho tiempo en quirófano, pero mañanas y tardes y noches, porque, bueno, también las urgencias, lo que fines de semana. Hacía guardia pasiva. Hacía guardia pasiva, activa. Bueno, lamentablemente vamos a tener que ir redondeando. ¿En qué momento de la vida los encuentra hoy a los dos? Si tuvieran que decir, ¿confesamos que hemos vivido o no? ¿O están insatisfechos? No, creo que el balance es claramente positivo. Muy positivo. Muy positivo. Hay muchas cosas para seguir haciendo. Para seguir haciendo. Sí.
muchas ganas también. Sí. A veces, bueno, como todo, ¿no? Siempre hemos sido... Algunos sin sabores, pero en realidad, decía mi suegro, él decía, tenía una frase porque él al final de su carrera laboral tuvo muchas dificultades con su trabajo, entonces decía que alguien en una cena muy importante le había echado sal al café. Está bien. En este caso, no, es totalmente al revés. Estamos esperando que nos traigan el postre, digamos, de alguna manera. Les agradezco mucho. Esta es la primera de las charlas para conocer familias sanjuaninas. Muchas gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias por la invitación.